soy María Elena Vargas, socia fundadora de Grupo Consultoría. Hoy tenemos unos invitados muy especiales a esta conversación y es Yolanda Parra, de Planeación y Talento del Grupo Argos Suma, y César Mejía, gerente de Personas, Cultura y Propósito. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación, esta invitación, para que hablemos de lo que más nos gusta, que es aprendizaje, la academia, las escuelas corporativas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, María, por la invitación. Vamos a darle contexto a esta conversación. Parte de la inquietud que tenemos es cómo tenemos un talento actualizado, adaptado a esas nuevas realidades que hoy tenemos. El Foro Mundial realizó una encuesta con una cobertura de las más amplias en el mundo, donde uno de los puntos y de las conclusiones que genera en 800 empresas, donde analizaron los impactos de estos cambios tecnológicos, de los cambios de la era digital, de la era del desempeño, de la sociedad del desempeño, las inquietudes que hay en todo el tema ambiental. Son cambios que están impactando no solamente la forma de trabajo, sino que están impactando el cómo desarrollar a las personas. Y además que las personas hoy, los trabajadores, tenemos otras necesidades, otras expectativas, y ese paradigma cambió. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo estas competencias cambiaron. La necesidad de acompañamiento cambió y la expectativa de los empleados también cambiaron. Hablemos un poquito de ese cambio que estamos teniendo y cómo viven ustedes al interior del Grupo Argos el proceso de aprendizaje. María, muchas gracias por la invitación. Vamos a contar cositas de lo que hacemos y obviamente todo en un proceso de aprendizaje, porque a la vez que tratamos de llevar aprendizaje a la organización, estamos nosotros también aprendiendo. Y nosotros vemos nuestro proceso como algo estructurado, centrado en las personas, enfocado en el desempeño y la autogestión, con 4 puntos clave. El empleado como protagonista de su desarrollo, un enfoque en el desempeño, un tercer punto que son rutas de desarrollo estructuradas y un cuarto punto que es la retroalimentación. En eso se basa nuestro proceso estructurado. María, yo creo que la experiencia, yo creo que parte del cambio es dejar de concebir formación como algo que tiene un inicio y que completa el talento, y más bien verlo como la experiencia de las personas. Y las personas, si piensas por fuera de la corporación, tú quieres customizar todo, tú quieres poder elegir, quieres que lo que tienes lo uses. Entonces cuando piensas esto de cara al aprendizaje, es lo mismo. Entonces cambias de ver una competencia completa y piensas en el aprendizaje progresivo. Y hay una academia responde a esa constancia, a ese proceso significativo, la gente lo usa, pero sobre todas las cosas les hace sentido porque lo van a usar. Ahí también yo creo que es un poco sintonizar tendencias, porque de repente uno de los retos que tenemos en gestión humana es creer que si no estamos en la tendencia, en la competencia que marca el informe del año, no lo estamos haciendo bien, y se nos olvida un poco preguntar cuáles son las necesidades de cara a la estrategia, de cara a la cultura de la compañía. Entonces creo que esa es como una evolución, dejar de pensar en la talla única, el modelo que le sirve a todos no necesariamente nos sirve a nosotros, y creo que pensar en la experiencia, el individuo, ese individuo que elige, ese individuo que puede participar o no, que puede estar interesado o no. Una cosa muy interesante en esta investigación del Foro Mundial es el conjunto de competencias que se están desarrollando y que se están necesitando entre el 2023 y 2027. Además, aseguran que 6 de 10 empleados necesitan actualización en estas competencias, además de una alfabetización tecnológica. Esas competencias son pensamiento analítico y creativo, es flexibilidad, agilidad, aprendizaje, resiliencia, capacidad de adaptación,
comunicación, liderazgo, cada vez necesitamos personas con capacidad de conversar. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esas competencias? ¿Cómo lo estamos viviendo en todo el proceso de academia? Porque nosotros los acompañamos en academia, pero sabemos que academia es mucho más grande de lo que estamos observando. A ver, María, las competencias hoy están esas en primera línea y mañana van a estar otras. Pero la principal competencia que para nosotros toma relevancia es que el individuo sienta la necesidad de desarrollarse, lo que llamamos nosotros ser protagonista de su desarrollo. Porque si la persona no ve su necesidad, si no despertamos en el individuo esa real necesidad, simplemente va a estar, pero no va a presenciar su evolución. Entonces la estrategia más es en despertar esa necesidad, despertar ese requerimiento en el mismo individuo y que alce la mano para ser parte, para que estas nuevas competencias sean parte de su estructura. Porque ya, como Yoli comentó ahorita, ya no es tanto la receta para todo el mundo. Ahora es que cada uno también sea constructor de su propia receta. Yo creo que ahí también pienso un poquito en la narrativa, en cómo tratas de alguna manera de gestionar las competencias, porque hoy, como bien dices, estamos hablando de creatividad, mañana hablamos de agilidad, pasado mañana de innovación, y la gente yo creo que cae como en una competencia, como en un tema de no parar. Entonces nosotros algo que pensábamos en la narrativa de la academia fue crear unos ejes. Entonces decir que ese individuo del que César hablaba hace un momento, en el que se despierta esa autonomía, esa motivación por el desarrollo, irradia ese proceso individual en los equipos, que a su vez se irradia en unos resultados de gestión o de compañía, porque recordemos que estamos en una compañía, entonces lo que hacemos tiene que impactar esa estrategia, esas métricas de negocio, y pusimos un cuarto elemento y es el futuro. Entonces es un poco preguntarle a las personas y hemos creído, la apuesta que hemos hecho es que las personas se comprometen y baja esa autonomía cuando les das un sentido de propósito en lo que están haciendo. Y algo que dijimos es que maximizar el desempeño presente habilita ese desarrollo futuro. Entonces, en el futuro te caben muchas competencias, pero baja lo básico. Por ejemplo, un tema del que César y yo hablamos todo el tiempo es la ética. La ética está en el individuo y la ética no va a pasar de moda. No importa qué desarrollo tecnológico estés o en qué tendencias o en qué condiciones de mercado estés, hay unos componentes éticos que mantienen al ser humano vigente. Entonces creo que esa narrativa ayuda también mucho un poco como a estructurar de alguna manera a que las personas se respondan por dónde empiezo. Algo muy interesante que hemos visto en este proceso de acompañamiento que estamos facilitando de academia y en el grupo Argos es esas tres dimensiones que ustedes hablan de su liderazgo, liderazgo de sí mismo, que es esa capacidad de autodesarrollo. Y ahí poder incluir este tema ético porque es parte de lo que los seres humanos tenemos que co-crear y es un lugar común donde podamos ser responsables de nosotros mismos y de esos otros. El liderazgo de los otros que venimos trabajando fuertemente y el liderazgo de la gestión. Ustedes además trabajan mucho la conciencia del entorno, que es todo el tema de medio ambiente. Soy parte de algo superior al que pertenezco. Entonces, muy interesante esas tres dimensiones. Todo eso hemos visto que está dentro del marco de la cultura, dentro del marco de la ética. ¿Ustedes cómo hacen toda esa articulación de esa escuela con estos otros elementos de gestión? Yo creo que parte de construir una esencia. ¿Qué queremos desde nuestro propósito superior? ¿Qué queremos ser como líderes? ¿Qué queremos ser como seres humanos? ¿Y cuál es ese ADN que atraviesa nuestra cultura? Es entendiendo esa lógica de lo que queremos ser
que apunta a nuestro propósito superior, que nos las oyamos. Y así nace la inspiración de construir y también de escuchar a la gente, porque esto no es solamente una creación de laboratorio, sino tener conversaciones con ustedes, que nos ayudan a crear y a co-crear la historia que queremos. Yo creo que es fundamental la narrativa, porque al final cuando la academia estaba naciendo, parte de las conversaciones eran, por un lado queríamos responder qué necesita un líder en Argos para acompañar esos retos estratégicos del negocio, pero por el otro lado cultura nos dice las cosas que permitimos y no permitimos, cómo nos comportamos en Argos. La estrategia puede cambiar, ¿cierto? Porque finalmente en el mundo y en los negocios no importa ese objetivo o ese resultado clave que tú vayas a alcanzar, no te va a cambiar la forma porque ese es nuestro ADN. Entonces nos fuimos dando cuenta que había también que tomar datos, teníamos gestión del desempeño, teníamos evaluaciones de talento y que sí había una conexión, había una relación entre a dónde queríamos llegar desde la estrategia y el cómo queríamos llegar, que era cultura. Entonces las competencias empiezan a ser esos comportamientos que le decimos a la gente, esto es lo que queremos que se observe de ti en el día a día. Y a su vez, esa competencia la tomas de manera progresiva. Yo creo que eso también es un aprendizaje, porque hace unos años concebíamos la competencia desde todos sus comportamientos. Y ahí lo que hacíamos era darle a las personas, y hemos hecho siempre el ejemplo del bebé, el bebé que le dices cuando va a empezar a caminar, le dices cómo ser triatlonista. Pues él no puede en este momento trotar, no puede hacer nada, entonces ese conocimiento teórico, al no ir a la práctica, claramente no genera el valor que tú esperas. Entonces, creo que ahí fue darnos cuenta qué necesitaba la estrategia de Argos, qué estábamos viviendo en esa cultura diversa, en esa cultura que nos invita a ser un equipo ganador, a tener esa conciencia que tú dices y plantear desde esos ejes esas competencias que le responden a los líderes lo que necesitan en el día a día. Hay el punto, perdón María, complemento algo de lo que dice Yoli, que quiero resaltar, y es el valor de los datos. Esto no sale de un ejercicio inspiracional, sino también de la alimentación que nos dan los datos. Entonces nosotros tenemos datos de gestión de desempeño de todos los equipos, tenemos datos de la valoración de competencias y tenemos nuestro marco de competencia y tenemos nuestro marco de cultura. Todo eso lo convertimos, lo transformamos a datos que nos dan mucha información para ver por dónde es que debemos reforzar. Entonces vemos cómo las escuelas corporativas se convierten en ese vehículo, en ese instrumento que nos integra estrategia, cultura, desempeño de las personas, resultados organizacionales para poder ir cerrando esas brechas. Hemos encontrado también en las escuelas corporativas un mecanismo flexible que las organizaciones pueden volver a su manera, a su estilo, donde se puede hacer un currículo donde cada persona se desarrolla de acuerdo a las necesidades y habilidades que se necesitan para el trabajo. ¿Ustedes qué sienten que han innovado en esa escuela corporativa? ¿Cuál es la innovación que hay ahí para ese desarrollo, tanto del talento como el desempeño de la organización? Es volver al individuo protagonista, que el individuo sea dueño de su desarrollo, y ese desarrollo es para él, no para la compañía. Ese desarrollo es para su futuro. Obviamente, mientras esté en la organización, complementará o reforzará su trabajo, pero le debe servir para su vida, para su futuro. El aprendizaje como proceso continuo y de múltiples formas. Ya el aprendizaje no es simplemente la cátedra, el instructor. El aprendizaje en un modelo 10-20-70 tiene múltiples formas y eso hay que aplicarlo. Una gestión continua del desempeño que nos ayuda a que los líderes estén acompañando ese proceso de desarrollo y aprendizaje de sus equipos. La cultura siempre transversal a estos procesos, porque no podemos alejar estos procesos de nuestra cultura y de lo que nos interesa como propósito superior. Y la flexibilidad,
es cómo nos adecuamos, cómo nos adaptamos a un mundo que es absolutamente cambiante. Y a manera de ejemplo, hoy por hoy la formación virtual tiene una preponderancia, pero también genera unos retos impresionantes. La formación virtual, cómo conectamos a la gente para que la gente realmente esté presente desde la virtualidad, porque si incluso de forma presencial muchas veces no nos conectamos, en la virtualidad puede existir todas las excusas para no hacerlo. Entonces, ¿cómo logramos ese match para que precisamente conectemos con la gente y que la gente vuelva esto relevante y también seamos disciplinados con el proceso? Completamente. Y creo, María, que y coincido con César en lo de innovar, me atrevo también a decir que es hacer renuncias. Ahorita me acordé de una conversación hace unos años cuando proveedores, consultores nos ofrecen, por ejemplo, realidad aumentada, todos estos temas virtuales, y Argos optó, por ejemplo, no tenemos nuestra inducción, no está en ningún espacio virtual. Cuando piensas en estos programas y en lo que ustedes nos están acompañando, yo diría que hay un proceso que forma, es un proceso organizado, pero es un proceso liviano, en el que las personas pueden faltar y se pueden poner al día, pero con una organización. Tienen que entregar unos retos, es decir, yo creo que ustedes nos acompañaron a hacer que fuera liviano, no desorganizado, sino a tener el ser, que esté centrado en esa persona, como decía César, que tal vez cambia algo en su cargo, en su rol, en su dinámica profesional. Y entonces cómo esto empieza a ser una respuesta estructurada que a su vez masifica el aprendizaje, porque yo creo que también hemos estado acostumbrados en gestión humana a creer que el público objetivo fundamental es bien sean los altos potenciales o el talento priorizado, y se te olvida que hay un ecosistema en la compañía que necesita que tenga estímulo y no solamente un solo grupo. Entonces creo que innovar es súper cuestionable porque de repente no han sido tantas las tecnologías, sino más bien la experiencia, volver a lo simple, volver a lo fundamental, al ser. Eso me parece muy interesante porque parte de lo que estamos haciendo es integrando en un método de aprendizaje. Ese método integra 4 dimensiones, la dimensión ontológica, y es que esa educación tenga sentido para ese ser humano como centro del proceso de aprendizaje. Lo axiológico, es decir, que esté integrada a los valores y a la cultura, esa ética de la que ustedes están hablando. Lo epistemológico, necesitamos saber. Hoy decimos que parte de lo que nos pasa a los profesionales es que cada vez necesitamos más criterio y estamos viviendo unas paradojas, más criterio para definir, para analizar, para aprender, y no tenemos tiempo. Entonces, la epistemología es importante, las nuevas distinciones, y la praxiología, por lo tanto, porque somos seres todos del terreno. Cuando estamos en la organización, estamos haciendo un conocimiento aplicado. Ese método llevado a una práctica de unos enfoques inspiracional y experiencial han hecho que las personas conecten su necesidad con ese desarrollo y esos contenidos que les estamos dando, que son formación para la vida. No solamente estamos habilitando desde las herramientas y las prácticas, sino transformando vidas y utilizando herramientas tecnológicas que ustedes están muy bien dotados. Para ustedes lo ven como simple, pero es simple porque está funcionando. Vaya que la formación híbrida no tenga todo ese montaje que tiene detrás, que muchas empresas no las tienen, entonces ahí sí no facilitaría el aprendizaje. Para ustedes es simple porque está dentro de esa plataforma que ya está funcionando. Quisiera preguntarles además, para quienes apenas están empezando estas escuelas, que las escuelas definitivamente es el aprendizaje al interior de la organización, flexibles, como hemos dicho, a la medida, lo que tú acabas de decir, si hay innovación porque es segmentada,
tradicionalmente todo el mundo veía lo mismo y ustedes tienen talento priorizado, los líderes, ustedes tienen segmentado de acuerdo a las responsabilidades y a los roles que tienen los equipos. ¿Ustedes qué recomendarían a una organización que debería, qué les gustaría a ustedes decirles que facilita el aprendizaje, qué no volverían a hacer? ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que parte del aprendizaje en eso simple y en eso liviano es experimentar, co-crear, preguntarle también a la gente qué necesitan el día a día, apalancarse en los equipos de gestión humana que interactúan en el día a día y saben también cuál es el sentir, pensar en todo esto de estrategia y sin duda no hacer listados de públicos objetivos. Yo creo que ese es un aprendizaje que hemos tenido porque como equipo de talento tiendes a ver necesidades a donde tal vez no está la motivación. Entonces, es un poco cómo ayudas a despertar el interés en las personas, pero desde muy temprano le das un sentido de propósito a lo que estás haciendo, porque también pudiera ser que haces muchos esfuerzos, no cubres la población que necesitas cubrir o tal vez en los temas que tienes que cubrir. Entonces, creo que la recomendación de tener una narrativa, nosotros por ejemplo elegimos el aprendizaje ágil, trajimos la agilidad como esa generación temprana de valor y cuando generas valor de manera temprana experimentas, te puedes equivocar, puedes cambiar sobre la marcha. Entonces creo que tal vez el seguir haciéndolo mínimo producto viable funciona, una vez más, sin que sea baja la calidad o desorganizado o sin un sistema. Y creo que mucho lo que César nos ha dicho del protagonismo, esa autonomía, conectar con esa persona y sobre todo darle un para qué que en unos tiempos de incertidumbre y de cambio no necesariamente estén atados a un rol en la organización, sino a la vida, al sentido de generación de valor y a un tema social. Pues yo ya no quiero decir nada después de... yo redondearía el tema diciendo hacer de este proceso una experiencia grata para las personas. La formación no es para la compañía, la formación y el desarrollo es para las personas. Entonces, alentar a los individuos a que la aprovechen, a que se sientan motivados y que lo usen para ellos. Nosotros hoy podríamos, después de 2 años que tiene academia como formalmente establecido, porque el proceso de aprendizaje en ustedes tiene todos los años que Argos tiene y no estamos inventando nada, pero en estos últimos años podríamos nombrar algunos resultados. Yo creo que la experiencia, pasamos de tener participaciones bajas a tener cuando no elegimos a las personas por listados, a tener compromiso y satisfacción que supera el 90% pues, de la experiencia. Creo que también estamos logrando movilizar competencias, porque cuando haces las evaluaciones de cómo estaban los comportamientos antes y después, también hay unas movilizaciones interesantes. En el programa, por ejemplo, con ustedes, más del 50% de las personas moviliza más del 70% de los comportamientos, que son unas cifras yo creo que interesantes. Y sin duda, no tener tanto foco en las horas de formación. Yo creo que ese también es un aprendizaje interesante, que en algún momento tuvimos una meta y entonces sientes que tienes que cumplir como una cantidad y esa cantidad a veces reta la calidad, reta el compromiso. Entonces creo que eso es lo que más ha movilizado a la academia y que sin duda se ha vuelto algo aspiracional, pero aspiracional no porque es inalcanzable, sino porque estar ahí es una experiencia, porque es posible, porque puedes acceder a programas, lo que tú decías ahorita, licencias, experiencias de lectura, es decir, no es algo que esté solamente orientado a un determinado público, sino que en realidad responde a las necesidades de Argos. Y ahorita preguntaba María, ¿qué no hacer? Y más que qué no hacer es aprender de todo lo que hemos hecho, dónde nos ha ido bien o dónde no necesariamente nos ha ido bien, y volver eso insumo para este aprendizaje permanente, porque esta es una historia absolutamente dinámica que estamos construyendo todos los días.
Muy bien, yo creo que aquí nosotros también hemos aprendido muchísimo con ustedes, programas concretos, llevar a la gente a través de retos, inspirar, pero también experimentar, inspirar para la formación, para la construcción de sentido, experimentar para lograr resultados. Nosotros vemos en ese liderazgo técnico que ha tenido Argos una gran evolución, la integración de una manera distinta de conversar, la integración de competencias de los líderes que hoy se paran distinto frente a sus equipos, inspiran, acompañan, conversan. Hace muchos años el nivel de la conversación era muy distinta como hoy los observamos. Hay un interés genuino por aprender y por llevar todas estas metodologías no solo al espacio laboral, sino al espacio social, personal y familiar. A ustedes muchísimas gracias por este encuentro tan rico de compartir eso en lo que creemos juntos. Gracias, María, muchas gracias a ti, gracias a Grupo Consultoría, y de verdad nos sentimos muy satisfechos de que nos estén acompañando porque hay una conexión profunda entre ustedes y nosotros en lo esencial, y eso es fundamental para esta historia. Gracias, César. Gracias, María. Gracias a la participación en el programa Líderes Argos, hoy ejerzo un liderazgo mucho más consciente. El principal cambio que he implementado en mi estilo de liderazgo es abrir espacios para una mayor participación de mi equipo. Tener esos espacios con el equipo para hablar en qué etapa de madurez estamos y hacia dónde vamos. Mi estilo de liderazgo ha mejorado mucho, sobre todo con las herramientas que hemos aprendido. Mi estilo de liderazgo está evolucionando para ser más participativo. Me llevo de este curso una caja de herramientas para ser un mejor líder. Creo que el aprendizaje más significativo está en la competencia de dirección de personas y equipo. En el curso logramos observar diferentes herramientas para transitar por un rol del que nunca dejamos de aprender. El programa Liderargos me permitió adquirir las herramientas que necesito para llevar un liderazgo de mi equipo. Realmente ha sido un espacio muy valioso, un tiempo muy bien aprovechado. El curso Liderargos me permitió tener mayor conciencia de mi entorno. Del curso me llevó mucho la autorreflexión, la autoevaluación que desarrollamos sobre. En esta capacitación he vivido una experiencia diferenciadora, no solo porque el material es muy rico en conocimiento, sino por la capacidad de sus expositores. Con la Academia de Liderazgo creo que mi estilo cambió como líder en lo relacionado con tomarme de manera más frecuente el pulso en lo personal. Realmente lo que más valoro es poder poner en práctica el desarrollo de equipos eficientes. En este proceso, uno de los temas que más me impactó, que más me gustó, fue cómo forjar equipos de alto desempeño. Diría yo que fue el que más me conectó. Bueno, este curso de liderazgo me ha permitido tener conversaciones más poderosas con el equipo.